Muy buenas tardes. Siendo las 2:30 de lunes 31 de marzo, vamos a dar inicio a sesión de comisión primera. Sírvase, secretario, verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día lunes 31 de marzo del año 2025. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Ausente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Presente. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Buenas tardes. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio, presidente. Sírvase, secretario, leer el orden del día y ponerlo en consideración. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día lunes 31 de marzo del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 007 del 2025, por la cual se establece el mecanismo para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila. Diputados ponentes: Victoria Eugenia Castro Silva, Virgilio Huergo Gómez, Edwin Arbey Barajas Hernández y Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y la doctora Julia Cristina Cortefierro, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. Y punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Está el orden del día, señor presidente y honorables diputados. Ponemos en consideración el orden del día. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar, se cierra, la aprueban. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobada el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Bueno, en ese orden de ideas, secretario, nos convoca hoy el estudio del proyecto de ordenanza número 07 y para los fines pertinentes vamos a darle la palabra, le doy la palabra al diputado coordinador ponente Virgilio Huergos. Gracias, presidente. Bueno, con las buenas tardes a todos, queridos colegas, miembros del gabinete departamental. Presidente, ahora que después del secretario se permita hacer lectura a la ponencia que hemos presentado, le solicitaremos a la Secretaría de Hacienda, igual que al Departamento Jurídico de la Gobernación, puedan realizar presentación que permitan dar sustento principalmente al ajuste que nos radican y que da alcance al proyecto de ordenanza por medio del cual se establecen los mecanismos para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores. Esto a raíz de mesa técnica que adelantamos en el despacho de la doctora Cristina y a raíz también de el concepto jurídico emitido por el asesor jurídico de la Asamblea del Departamento del Huila, quien emite un concepto de viabilidad jurídica pero condicionado. Y esta situación se da producto de lo que hablamos, doctora Diana en su momento, doctora Cristina, de dar un mayor soporte también, sobre todo de estudio económico, impacto económico, al proyecto que le permitiese sustento jurídico
al mismo. Entonces, para nosotros es importante que podamos ahora hacer esa presentación acá los honorables colegas de la corporación, por supuesto los huilenses. Yo sé que muchos están pendientes del trámite de este importante proyecto, entendemos la situación por la que atraviesan muchos de ellos. El proyecto claramente define, hay una cartera cercana a los 191.000 millones de pesos a razón de estos impuestos, y pues acá se define este proyecto como una estrategia para mejorar el recaudo, para generar un alivio a los contribuyentes, y bueno, consideramos supremamente importante que este proyecto se haga pues realidad en el departamento del Huila, que se convierta en esa alternativa, en ese alivio a los morosos. Esto no es un premio para los morosos, porque muchos seguramente dirán, bueno, nos toca dejar de pagar el impuesto para poder recibir este tipo de beneficios. Hay que dejar claro además que todos los años, en cada vigencia, a los contribuyentes por su pronto pago también generan unos beneficios, hay unos descuentos para las personas que efectivamente van al día, pero hay otras que se han colgado y se han colgado en 2, 3, 4, 5, hasta 10 años seguramente en el pago de ese importante impuesto y renta hoy y fuente de ingresos del departamento del Huila. En esa medida, presidente, entonces le pediría al señor secretario que dé lectura al informe de ponencia. Este es un informe de ponencia supremamente corto. Hemos hecho par de recomendaciones, una recomendación para que la analicemos, la tengamos en consideración, y es que se pueda generar una modificación al artículo primero, donde se define los años gravables a tener en cuenta, pero también los tiempos en los que se apliquen estos descuentos, tanto en sanciones e intereses. Mi doctora Diana, acá hemos planteado nosotros que se pueda correr un mes más, ¿sí? Que pues esperamos, ojalá que en marzo hubiéramos sacado y esta ordenanza hubiese entrado en rigor, en vigencia, pero se nos fue un mes y ya entramos a abril, y lo que estamos diciendo es traslademos entonces esa primera fecha a 30 de junio, esa segunda a 31 de agosto, esa tercera a 30 de septiembre del 2025, y poníamos en consideración que el año gravable en que entrara fuese a partir de 2024 y anteriores. Yo creo que los efectos de la economía incluso abrazan hasta abrazan a los contribuyentes incluso hasta esta fecha. Yo creo que los rezagos que se ha presentado en el mundo, que se ha presentado pues en nuestro país y departamento, son vigentes, y eso se da uno cuenta cuando escucha los gremios. Mire que hace unos días estuvimos en la asamblea de Camacol y uno se da cuenta, por ejemplo, allí la realidad económica que atraviesa este gremio, pues producto de la misma dinámica que se ha venido desarrollando y las afectaciones que se han venido presentando hoy en la industria y pues en la economía del país. Pero bueno, esto es una propuesta que planteamos, que la revisemos, que miremos qué viabilidad realmente jurídica y sustento económico tendría considerar que estos contribuyentes pudiesen beneficiarse desde el año gravable 2024. Entonces, secretario, por favor, de lectura a la ponencia. Esta ponencia pues indica aquí tanto el concepto jurídico, pero también el concepto económico que ha emitido el asesor de la corporación. Y sería bueno que ambos, doctor Edwin y doctor José William, pudiesen, después de la intervención que presente tanto la doctora Cristina como la doctora Diana, secretaria de Hacienda, pudiésemos nosotros recibir esa opinión de cada uno de ustedes
tanto en el concepto jurídico que ya conocemos y el concepto financiero, ¿vale? Sí, 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 señor presidente y honorables diputados de la comisión. Informe de ponencia para primer debate. Neiva, 22 de marzo del 2025, ponencia para primer debate. Proyecto de ordenanza número 07 del 2025, por la cual se establecen mecanismos para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila. Por designación que nos hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, nos permitimos rendir ponencia para primer debate al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 07 del 2025, que comprende que el presente proyecto fue presentado a iniciativa del gobierno departamental en el primer periodo de sesiones ordinarias radicado el día 1 de marzo del 2025. Que el presente proyecto de ordenanza tiene como fundamento legal, en especial las otorgadas en los artículos 287, 300, numeral cuarto y 338 de la Constitución Política, los artículos 2.3.5, numeral 6 de la Ley 2200 del 2022, que de acuerdo a los diálogos establecidos con el Departamento Administrativo Jurídico y la Secretaría de Hacienda Departamental, hemos solicitado se amplíe y dé mayor sustento a la exposición de motivos, así como al concepto jurídico. Que el proyecto contiene los respectivos soportes, a saber: 1. Exposición de motivos. 2. Concepto de departamento administrativo jurídico. 3. Alcance de la exposición de motivos. Asimismo, se emite concepto viable, económico y financiero y jurídico de los asesores de la corporación. Por lo anterior, nos permitimos dar ponencia positiva al presente proyecto de ordenanza y elevamos las siguientes recomendaciones. Esperamos se resuelvan en el marco del estudio del proyecto en la comisión. Recomendaciones. 1. Proponemos que el gobierno departamental modificar el artículo primero, que quede de la siguiente manera: los contribuyentes responsables, agentes, retenedores y demás obligados que se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes a los periodos gravables 2024 y anteriores podrán acceder a las siguientes condiciones especial de pago: reducción, condición de pago, límites. Reducción del 80% de las sanciones e intereses. Condición de pago: 100% impuesto y el 20% de sanciones e intereses. Límite hasta el 30 de junio del 2025. Reducción del 60% de las sanciones e intereses. Condiciones de pago: 100% impuesto y el 40% de las sanciones e intereses. Límite hasta el 31 de agosto del 2025. Reducción del 50% de las sanciones e intereses. Condición de pago: 100% impuesto y el 50% de las sanciones e intereses. Límite hasta el 30 de septiembre del 2025. Atentamente, Virgilio Huergo Gómez, diputado ponente; Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente; Victoria Eugenia Castro Silva, diputada ponente; Omar Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente. Conceptos. Parte 6, concepto económico. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza número 07 del 2025, por la cual se establece el mecanismo para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Concepto jurídico. Parte cuarto, concepto de viabilidad condicionada y conclusión. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico procedente, se emite concepto de viabilidad condicionado bajo el entendido que si bien el departamento a través de las ordenanzas
de la Honorable Asamblea tiene competencia para establecer medidas que permitan el saneamiento de las finanzas públicas y crear estímulos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En lo que respecta al proyecto de ordenanza número 07 del 2025, dichas estrategias deben obedecer a circunstancias excepcionales debidamente soportadas en la exposición de motivos o en el acápite anexo a esta. Por esta razón, se recomienda requerir a la Administración Departamental cumplir con este requisito para que continúe su trámite respectivo el proyecto de ordenanza número 07 del 2025, por la cual se establecen mecanismos para el recaudo de impuestos departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila, presentado por el señor gobernador del departamento del Huila, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea del Huila. Según lo preceptuado en el artículo 34 de la ordenanza 021 del 2022, el trámite para primer debate del proyecto de ordenanza número 007 del 2025 le corresponde a la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. En los anteriores términos, dejo absuelta la presente consulta en los términos del artículo 28 de la CPACA. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su primer debate en comisión del proyecto de ordenanza número 07 del 2025, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el estudio para su primer debate. Gracias, secretario. El doctor Vigilio anunciaba cómo se va a desarrollar el estudio del proyecto y vamos a dar el espacio al gobierno departamental para que haga la exposición, el argumento y el sustento de dicho proyecto y nos dé la certeza a la comisión y a la ciudadanía del departamento de la conveniencia técnica, jurídica y financiera del mismo. Yo quiero también en este espacio advertir que es necesario, doctora Cristina, que quede muy claro el sustento jurídico en el entendido que en la vigencia 2023 el proyecto trató de avanzarse en la discusión y aprobación de este mismo proyecto, pero desde la parte jurídica hubo algún tipo de reparos por parte de la misma gobernación. Departamento jurídico en el cual usted mismo estaba liderando. Entonces es necesario, y quiero que me excuse, pero ahí en este punto yo quiero que tengamos la mayor claridad para que haya el argumento para poder avanzar. Igualmente hay que decirle a la ciudadanía y quienes estamos aquí en el estudio de este proyecto, tenemos claro que precisamente el estudio en comisión permite que los proyectos sean sustentados, mejorados, argumentados, que se puedan adjuntar documentos que sustenten el proyecto. Acaban de leer una ponencia, un condicionado, un concepto jurídico condicionado por parte de nuestro asesor jurídico, doctor William, y es necesario que al finalizar de la argumentación del departamento que la gobernación haga de este proyecto, usted, su merced, como muy bien lo ha venido haciendo, acompañándonos, también nos dé la tranquilidad que han sido superadas las inquietudes que se presentaron para condicionar jurídicamente el proyecto. En ese sentido, pues hay unas observaciones que se han hecho, que ojalá sean acogidas y que tengamos la tranquilidad que siempre que estemos en este escenario lo estamos haciendo con la mayor claridad, con los argumentos técnicos y jurídicos como se requiere en este tipo de ordenanzas. Entonces le damos la palabra al gobierno departamental, en este caso a la directora jurídica, doctora Cristina Cortés.
Honorables diputados, buenas tardes, compañeros del gabinete departamental y demás asistentes. Procedo a exponer el concepto jurídico que se ha proferido desde la Dirección Administrativa Jurídica del Departamento del Huila. Doctor, si bien es cierto, el Departamento Administrativo Jurídico en pronunciamientos anteriores decidió no acoger el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda, ese argumento se debió a que no reunía las condiciones que la Corte Constitucional ha venido planteando. Esto es que este tipo de actos administrativos se encuentren condicionados a situaciones excepcionales, económicas, políticas o sociales, que de esta manera hagan tránsito de una situación que no sea permanente, sino transitoria en el tiempo, porque ha dicho la Corte Constitucional que no se trata de premiar a quienes no pagan a tiempo sus impuestos, sino tratar de que se pongan al día cuando han ocurrido situaciones excepcionales que han impedido que se paguen a tiempo esos tributos. Los proyectos que se presentaron anteriormente no se encontraban argumentados con situaciones excepcionales que permitieran acoger esa circunstancia descrita por la Corte Constitucional. En ese sentido, me permito exponer los argumentos que se traen en esta ordenanza y por los cuales el Departamento Administrativo Jurídico, en un estudio, de un análisis de lo traído, consideró que desde el punto de vista normativo es viable la ordenanza. Además, señalarles, diputados, que estos mismos argumentos fueron, aunque no es un argumento legal, sí es un argumento que nos puede dar luces frente a la legalidad del proyecto. Y esto es que la gobernación del departamento de Antioquia y el distrito capital de Bogotá, con los mismos argumentos, se pronunciaron y fue acogida en el departamento de Antioquia la ordenanza 040 del 29 de noviembre del 2024. Y en este mismo sentido, el distrito capital realizó el mismo ejercicio mediante el acuerdo 927 del 2024. Ahora bien, la Asamblea Departamental, de conformidad al artículo 300 de la Constitución Nacional, es competente y le corresponde, en el ejercicio de sus competencias, el estudio, discusión y aprobación de la presente iniciativa. Numeral cuarto del artículo 300 de la Constitución. Decretar de conformidad con la ley los tributos, contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Ley 2200 del 2022, artículo 19, funciones de la Asamblea: expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas y asuntos de su competencia. Ahora bien, en sentencia C 517 de 1992, la Corte Constitucional precisó los elementos básicos integrantes de la autonomía territorial así. En primer lugar, las entidades territoriales tienen derecho a gobernarse por autoridades propias. Las entidades territoriales, en virtud de su autonomía, les es atribuible a la Carta y tienen derecho a ejercer competencias que así les lleve la ley. Y C, las entidades territoriales, además de derechos y administrar sus recursos, podrán establecer sus tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En sentencia C 511 de 1996, providencia de la Corte Constitucional, se argumentó la competencia de las entidades territoriales para resolver su situación fiscal. Ahora bien, frente al impuesto de vehículos es importante indicar que a través de la Ley 488 del 98 se le otorgó a los departamentos y distritos la competencia para administrar y controlar el recaudo de impuesto. Así las cosas, el departamento del Huila ostenta la facultad
de proponer incentivos temporales. Acá es muy importante tener en cuenta la temporalidad, porque no se trata de conceder incentivos de carácter permanente, como descuentos, intereses y sanciones, con el fin de aumentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y mejorar el flujo de ingresos. Bajo el contexto de la iniciativa del proyecto, que otorga beneficios tributarios en relación con el impuesto sobre vehículo automotor, surge como una medida excepcional que busca aliviar a los contribuyentes que se encuentran en mora debido a la acumulación de sus intereses y sanciones, en buena medida como consecuencia a la crisis económica y mundial que se desató por la pandemia COVID-19. Si bien es cierto, la pandemia desde el punto de vista de salud pública fue superada, también lo es que las consecuencias económicas quedaron, y también lo es que aún no han sido superadas. Es por eso que el gobierno departamental, y como un carácter excepcional, presenta esta ordenanza atendiendo a las dificultades económicas que ha atravesado no solamente el departamento del Huila, sino el país y el mundo a través de la crisis económica desatada como consecuencia de la pandemia. Es por ello que ahora la Secretaría de Hacienda va a hacer el estudio financiero y cómo desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de flujo financiero se sintió el impacto luego de la pandemia en el departamento del Huila. Sobre ese carácter excepcional de las reformas que implican una condición especial de pago que se asemeja a una amnistía tributaria, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-833 del 2013 y al respecto dijo lo siguiente. Me permito leer el texto de la sentencia. Si bien el corto plazo de las amnistías permiten alcanzar valiosos objetivos de la política fiscal, tanto facilitan el recaudo y la ampliación de la base tributaria sin incurrir en costos que generan los mecanismos de fiscalización y sanción, cuando se transforman en prácticas constantes, pueden desestimular a los contribuyentes y cumplir en tiempo con sus obligaciones ante la expectativa de guardar hasta la próxima amnistía y beneficiarse de su tratamiento fiscal. De aquí que resulte inadmisible las amnistías generalizadas y desprovistas de justificación suficiente. Es aquí donde la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha indicado que lo que no se permite es que estas amnistías sean de carácter permanente y sin justificación. En este caso nos encontramos en una situación excepcional y no una situación transitoria. Y esa situación excepcional fue la que se desató desde la pandemia COVID-19, en donde se vio un impacto social, económico y financiero. En este caso estamos entonces frente a una práctica que no puede verse como constante, como lo prohíbe el juez constitucional, sino excepcional, toda vez que no se hace de manera permanente. Tampoco estamos frente a unos alivios generalizados o desprovistos de una justificación suficiente, pues tal como se ha señalado en los tiempos subsiguientes a la pandemia COVID-19, han sido tiempos difíciles en términos económicos para los contribuyentes, como se demuestra en las cifras económicas que se presentarán más adelante por parte de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Doctora Cristina, yo quisiera preguntar, esta ordenanza, proyecto de ordenanza, obviamente busca el recaudo de unos recursos que no se han generado. Usted lo ha argumentado muy bien, que hay un contexto que fue la crisis generada por la pandemia y que ahora desde la parte fiscal o financiera nos van a dar un argumento también. Y es claro que la pandemia afectó la dinámica económica, pero la pregunta es, además de este mecanismo con el que el gobierno departamental busca el recaudo de unos recursos, ascienden a 190 y algo de mil millones de pesos, 191.000, hay otras estrategias que se estén iniciando desde
punto de vista jurídico, que vayan a ir de la mano de esta ordenanza, por ejemplo, los cobros coactivos, persuasivos, y si para eso, porque esta va a ser una medida transitoria, muy bien no puede, y ya la Corte lo ha indicado así, pero si eso ya se ha iniciado, si las medidas, qué tan efectivas están siendo, o si esto también, porque pensará uno, bueno, ¿por qué o cómo tienen planteado el recaudo vía esas otras formas jurídicas que pudieran? Entonces, sí. Sí, doctor. Aunque el Departamento Administrativo Jurídico no tiene dentro de sus competencias los cobros coactivos o persuasivos, es claro que la ley permite, mediante esta clase de procedimientos jurídicos, que se paguen este tipo de obligaciones. Como bien lo sabemos, los cobros persuasivos o cobros coactivos se asemejan a un cobro ejecutivo, ¿sí? Para ello, pues la obligación tiene que ser clara, expresa y exigible. Y el procedimiento es muy parecido a un procedimiento ejecutivo. En este orden de ideas, el departamento sí ha seguido estos procedimientos. Sin embargo, doctor, cuando los deudores no tienen bienes o no tenemos forma de alguna manera aprender esas cuentas, pues no existe la solvencia económica para hacerlo efectivo, ¿sí? El método jurídico está, pero pues la idea es que las personas que deben y frente a las que hemos considerado, porque ya la doctora Diana va a presentar las cifras, sí se presentó una disminución en el pago de impuestos luego de la crisis que se desató por la pandemia. También lo es que hemos considerado que es importante darle al ciudadano una oportunidad de pago, máxime si se encuentran en procesos de cobro judicial. Cobro judicial no, cobro administrativo en relación al cobro coactivo. Damos la palabra al diputado Maraleches. Gracias, presidente. Doctora Cristina, solamente cuando ustedes citan el artículo 338 de la Constitución Política, donde dice que se establecen que en tiempos de paz, a eso hacen alusivo al proceso que se lleva quizás de parte del gobierno nacional en materia de seguridad, o eso a qué lo hacen, por qué citar este artículo en esta ordenanza. Doctor, porque hace alusión a situaciones excepcionales. El artículo dice, en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales, los municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas o los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos de los hechos, de las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir a las autoridades que fijen tarifas, tasas o contribuciones que cubren los contribuyentes como recuperación de los costos a los servicios que presten o participen en los beneficios que proporcionan, pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Realmente este artículo se fijó fue como para señalar una situación excepcional, que es la que se está argumentando, aunque no es la misma situación de tiempos de paz. Sí, dentro de los argumentos que tenemos nosotros desde el punto de vista financiero, también hemos visto un menoscabo desde el punto de vista económico, atendiendo a la situación de orden público que versa sobre el departamento del Huila. Aunque las cifras realmente no son tan claras desde el impacto económico, y decidimos centrarlas por la pandemia, también lo es que
El departamento del Huila desde hace algunos años ha visto un impacto financiero por la crisis, o no por la crisis, por las situaciones de orden público que está viviendo no solamente el departamento del Huila, sino el país. Gracias, doctora Cristina. Para Muchas gracias, cerrar su diputados. intervención, quiero decir que hoy fue que desde el Distrito Capital también avanzaron en este proyecto, como usted también lo mencionó. Damos paso a la secretaria de Hacienda, a sustentación financiera. Muy buenas tardes para los honorables diputados, la compañera, la doctora Cristina, los demás asistentes y los que en este momento están conectados a las redes. Proyecto de ordenanza número 007 del 2025, por medio del cual se establecen mecanismos para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores, estrategias fiscales en el departamento del Huila. Tenemos el marco normativo. Ya la doctora Cristina, la jurídica, había hablado de la Constitución Política, la Ley 2000 del 2022, la Ley 788 del 2002, Ley 819 del 2003, temas presupuestales, la sentencia C511 del 1996, la sentencia 448 del 2020 y la ordenanza 009 del 2024, que es la del plan de desarrollo del departamento. Conveniencia del proyecto de descuentos tributarios. Tenemos cumplimiento de las obligaciones principales de la Secretaría de Hacienda: planificar, dirigir, administrar y controlar las finanzas del departamento, garantizando así el logro de los objetivos y metas establecidas en los planes y programas. Se asegura la aplicación del principio de equidad tributaria y justicia en el régimen impositivo. Aquí cuando hablamos que se asegura la aplicación del principio de equidad y tributaria y justicia, estamos hablando que la ordenanza la ordenanza 025 del 2008, en el artículo 14, establece unos descuentos por pronto pago, el 10% por pronto pago en el impuesto de vehículo, y si se cancela hasta del 1 de enero al 31 de mayo correspondiente a la vigencia de cada año, y un 5% adicional si en los años anteriores se ha pagado dentro de los plazos establecidos. Entonces sabemos que para los que realizan pronto pago también contamos con un beneficio. Se ofrece beneficios de pago a los deudores y no se exceptúa ni se exonera de pago de la obligación principal. Cuando hablamos de esta conveniencia es que en ningún momento se hace descuento en el impuesto como tal, sino solamente en las sanciones e intereses. Saneamiento fiscal en el marco de la gestión de cartera. La iniciación pretende ofrecer una reducción temporal de sanciones e intereses sobre las obligaciones tributarias en mora. El recaudo efectivo de los tributos más las sanciones e intereses generados por los mismos permiten un incremento en los ingresos corrientes del departamento. Aquí un histórico de cómo han venido, el histórico de cómo ha sido el comportamiento del pago de las vigencias anteriores. Estamos hablando que por el tema de la pandemia en el 2020, pues vemos que relativamente tenemos una línea base muy baja, con 3.137. En el 2021, 5.889. En el 2022 se realizó una ordenanza de descuentos
la ordenanza 046 del 2022, donde miramos nuevamente que para esa vigencia 2022 tenemos un repunte de 7.457. Volvemos al 2023, donde hay una disminución en el pago de vigencias anteriores. Tenemos 2023, 2024, que nos sostenemos un poco de crecimiento muy mínimo. Y la proyección para el 2025, dependiendo del histórico que tenemos, pues también vemos que tenemos una proyección para el 2025 de 6.986. Para la vigencia 2025 en el proyectado es de 7.405 y lo proyectado aplicando la ordenanza sería en un 20.262. ¿Cómo se calcula o cómo pretendo llegar a esto? Sabemos que hay procesos, ya que me está preguntando, vuelvo inicio, tenemos estas vigencias anteriores hay. Por valor de total, con intereses y sanciones y capital, tenemos procesos de cobro coactivo por 147.286.502. Proceso coactivo. En proceso de fiscalización es verificación, tenemos en total con capital e intereses y sanción 16.747.407.000. Sin proceso quiere decir que no hemos adelantado ningún acto administrativo. Tenemos 27.500.866.000. Para un total de cartera o de vigencias anteriores con intereses, sanciones y capital de 191.636.775 pesos. 191.636.775.000. Esa es la cartera y lo que estamos mirando es que sí se adelanta dentro de la administración un cobro coactivo que como todo cobro es dispendioso y surte unos procesos. Dentro de esos procesos pues hay unos plazos donde nos implica que cada acto administrativo que surta se toman unos plazos donde nosotros hacemos autos de embargo a las cuentas bancarias de los contribuyentes, hacemos una verificación y mandamos unas notas mirando dónde tienen bienes y cuentas bancarias, pues para hacer el proceso inicialmente de embargo. Pero son procesos dispendiosos que, como les demuestro aquí en el histórico, sí estamos adelantando y tanto así que el mayor valor de los 191.000 está en proceso coactivo, donde hablamos que hay 147.000 en proceso coactivo. Ahora, para sacar el promedio, no estamos hablando que de los 191.000, tanto en capital como intereses, estamos haciendo una proyección de que en el primer corte o el primer escenario se va a recaudar el 20% de esos valores. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo en capital 37.594, de los cuales en el primer corte pretendo, y la proyección que se ha hecho dependiendo de los históricos cuando se aplican estos descuentos, va a ser del 20% de ese capital, equivaliendo a 7.518. Y lo mismo sucede con los intereses y sanciones, donde también del valor total que tengo al momento, le saco el 20% y eso es lo que pretendo recaudar en el primer escenario o en el primer corte. Para el segundo corte es el 5%, pero obviamente descontando del valor inicial de la cartera, descontaría ese 20% que recuperaría en el primer corte, para que me dé un valor total de recaudo de descuento de 3.968, y para el tercer corte estoy hablando de un 3%, igual restándole el valor inicial de la cartera, restándole el 20% del primer escenario, el 5%, y llegando a un 3% de la cartera en el último escenario o en el último corte, donde aplicando estos porcentajes, la proyección es que el recaudo que se va a hacer aplicando el proyecto de ordenanza va a ser de 20.262. Vemos que según la proyección inicial que tenemos en este momento en el presupuesto, estamos hablando de 12.000 millones en tema de recaudo
de vigencias anteriores de más si aplicamos la ordenanza. Si nos damos cuenta, hemos sido prudentes en considerar los recaudos, no hablamos de un 50% ni de un 10%, sino que arrancamos que siempre se sabe que cuando estamos aplicando el 80% de descuento, es cuando la mayoría de contribuyentes se acercan a hacer el pago, entonces estamos hablando de un 20% de recuperación de la cartera que tenemos en el momento. El proyecto tiene 3 escenarios. El primero pues es el 80% de sanciones e intereses, donde la condición de pago es que paguen el 100% de capital y un 20% de sanciones e intereses que estipulado en la ordenanza está hasta el 31 de mayo del 2025. Y el segundo escenario sería un 60% de descuentos hasta el 31 de julio y un 50% de descuento hasta el 31 de agosto, pues estipulando esto inicialmente de que esta ordenanza pues la hubiéramos alcanzado a sacar en marzo, pero pues ya no es posible, entonces pues habría que mirar el tema. Aquí está todo el tema de los artículos, de eso. Esta ordenanza la hicimos con un análisis de impacto económico, donde en el análisis histórico miramos la economía del departamento y evidenciamos también que el departamento sostiene también muy importante en el turismo, donde vemos también que el turismo en los últimos años ha tenido un declive en el tema de hotelero, de hospedaje, y por ende, pues si este indicador de hospedajes tiene una disminución, pues también disminuye todo lo que tiene que ver el transporte, alimentación, entonces sí tiene un impacto en la economía de nuestro departamento. Quedo atenta a las preguntas. Tiene la palabra diputado Virgilio. Gracias, presidente. Doctora Diana, es que yo quisiera realmente a ese impacto económico, pudiésemos establecer acá como más cifras, más datos. Realmente no sé si pudiésemos hacer o lograr un estudio del comportamiento económico en los diferentes sectores que integran pues y generan desarrollo de la economía en el departamento del Huila, como la construcción, por ejemplo, el tema de servicios, por ejemplo, de acuerdo, digamos, a los indicadores establecidos en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Yo creo que eso nos permitiría, doctor José William, doctora Diana, tener también un mayor sustento a la iniciativa, más aún cuando se están, digamos, cogiendo de esa excepcionalidad, ¿sí? Que entendemos, con mucha claridad lo decía la doctora Cristina, tiene que ser algo temporal, pero digamos, cuando planteamos nosotros por qué no tener en cuenta la vigencia 2024 de anteriores, lo decimos es porque la inflación pues ha generado unas afectaciones muy fuertes en la economía, que esto no fue solamente pandemia, sino que después de pandemia vino un estallido social, por ejemplo, ¿sí? Y después de ese estallido social vino esta situación inflacionaria a nivel mundial, ¿sí? Y hay un coletazo ahí muy fuerte, ¿sí? Que yo creería que generaría ese sustento, ese soporte también para poder nosotros considerar que los contribuyentes pudiesen ser beneficiados hasta el año graduable, por ejemplo, 2024. En torno a la economía local, entonces uno dice, bueno, el café el año pasado tuvo muy buen comportamiento, pero ojo, las tasas de interés han golpeado todos los sectores, ¿sí? Y apenas vemos en los últimos meses que han mejorado estas tasas de interés, que seguramente las deudas, no sé cómo, ojalá uno pudiera tener en el detalle, decir, oiga, las deudas hoy que presentan los huilenses, el cafetero, el ganadero, el arrocero, que creo que son muchas,
pero si pudiéramos nosotros acceder, por ejemplo, a esa información, uno diría, esto le daría un soporte muy importante también al proyecto. Ahora, el tejido empresarial, con respecto al año 2023, doctor José William y doctora Diana, usted sabe que tuvo un retroceso, ¿sí? Han sido muchas las empresas que han muerto, ¿sí? Hay una mortalidad empresarial y ese indicador, esa tasa, la podemos nosotros corroborar, por ejemplo, con Cámara de Comercio. Acá en el año 2024, diputado Sergio, nosotros le hicimos la invitación a la doctora Lina de Cámara de Comercio y se exponía claramente, por ejemplo, la preocupación que hoy tenemos por la mortalidad empresarial, doctor José William, ¿sí? Entonces uno dice, todo esto debería ser soporte y sustento también para considerar esto que estamos nosotros hoy debatiendo acá. Y sobre todo considerar también a los contribuyentes, por ejemplo, si estamos haciendo esto, pues saquémoslo a la fecha, excepto 2025, porque sabemos realmente que es la vigencia actual y que pues, no conocemos hoy el comportamiento de pago de las personas que han tenido esa capacidad de ir al día, de beneficiarse de los descuentos y bueno, todo este asunto. Entonces, yo voy a plantear el escenario de que fortalezcamos un poco más con este tipo de datos, con este tipo de indicadores, el proyecto, y segundo, estoy seguro que eso nos da sustento para que los contribuyentes hasta el año gravable 2024 puedan ser beneficiarios. Es una propuesta, quiero que la debatamos. Ahora, hoy es una sesión de comisión, acá estamos socializando, estamos pues buscando también pues alternativas de generar cambios, mejoras seguramente al proyecto, pero tenemos claro, doctora Diana, es que este proyecto hay que sacarlo adelante, primero que todo. Los huilenses hoy están que este tipo de instrumentos, de herramientas, de mecanismos se puedan generar. Ahora, yo que considero, claro, hay un histórico, hay un comportamiento cuando se han presentado este tipo de situaciones, pues yo considero que la Secretaría de Hacienda, el gobierno departamental, tiene que desarrollar una campaña extremadamente fuerte y agresiva en el departamento del Huila para que llegue el mensaje a los contribuyentes, a los huilenses hoy morosos, para que puedan ellos evaluar bajo las condiciones reales que hoy viven de su economía familiar, entonces, si esto es una oportunidad o no para ponerse al día. Muchas personas seguramente están en proceso de vender sus vehículos o cuando lo fueron a vender pararon la venta porque se dieron cuenta que tenemos una deuda de tanto de impuesto, entonces, pero yo invito hoy, doctora Diana, que acá sería, y seguramente ustedes ya lo tienen claro y lo han pensado, pero pienso yo que se debe hacer una inversión fuerte hoy en medios de comunicación que permitan esa comunicación y llevar ese mensaje hoy a los huilenses sobre este instrumento que se ha aprobado, que ha sido iniciativa pues, del gobierno, que los diputados acá en su gran mayoría hemos estado muy pendientes que se pueda generar. Y ya finalmente, lo que le planteaba mi doctora Diana, démosle un poco más de sustento en torno a eso. Y vuelvo y le repito, mire, esa asamblea de Camacol, seguramente el mismo Camacol nos puede dar datos, pero hoy el gremio constructor está en la quiebra, ¿sí? Y vemos hoy empresas, doctor José William, que están en proceso incluso de liquidación, ¿sí? Que han parado completamente las operaciones. El solo desmonte, por ejemplo, de los subsidios de Mi Casa Ya ha generado un coletazo muy fuerte en este gremio. Y lo ve uno reflejado también incluso cuando decían ellos, el 97% de las solicitudes o de los beneficiarios, por ejemplo, de subsidio de Mi Casa Ya, abandonaron los proyectos de vivienda. Eso nos muestra a nosotros un comportamiento y es que si hay una persona hoy, por ejemplo, en su proyecto de vivienda que buscaba vía subsidio acceder a ese proyecto y se desmonta ese subsidio y renuncia
automáticamente a él, es porque no tiene capacidad, por ejemplo, de endeudamiento. Es porque seguramente sus ingresos no le dan para pensar en continuar en ese proyecto de vivienda. Entonces quiere decir que hay una situación allí económica que está afectando la base de las familias huilenses. Entonces pienso yo, exijámonos un poco, exíjanle un poco más a su equipo, ¿sí? Técnico, especializado que tiene allí, que nos dé mayores herramientas. Yo creo que hay de dónde. Más allá, que hay unos datos muy superficiales que nos presenta, por ejemplo, el DANE. Yo quisiera que fuéramos más contundentes en ese tipo de información que le damos y establece como sustento para los proyectos. Bueno, secretaria, yo también quiero acompañar y ayudar un poco lo que el diputado Virgilio argumenta. Aquí es necesario también en el cuerpo de la sustentación, en la argumentación, la motivación de este proyecto, recordar que se asumió un compromiso con un plan de desarrollo y precisamente el gobierno acudió aquí a esta corporación para que ayudáramos a buscar fuentes de financiación, en este caso aprobar un crédito, un cupo de endeudamiento. Pero también con esto que estamos avanzando en el estudio de este proyecto, estamos y buscamos dar herramientas al gobierno departamental para que ese plan de desarrollo que le cuesta cerca de 5 billones de pesos al departamento, a este gobierno Huila Grande, pues tenga unas fuentes de financiación también y que es el recaudo de estos tributos. Pero es necesario que también su merced, y de pronto yo le hacía la pregunta a la directora jurídica, pero especialmente es para usted la responsabilidad de cómo hacer que esa cartera, y este es uno de los mecanismos, bueno, una ordenanza que permita unos descuentos, pero ese equipo jurídico, que era la pregunta, ¿qué acciones jurídicas, administrativas y jurídicas se están adelantando y qué efectividad, qué equipo, cómo avanzan? Hace unos días me llamaba un amigo a que preguntara porque una motocicleta que estaba matriculada acá en el departamento había sido puesta a disposición de una inspección de policía en el Cauca, precisamente por ese tipo de gestión. Entonces sí queremos tener la tranquilidad de que desde ese punto de vista también se está trabajando de una manera organizada y que no se vaya a quedar solamente con que aquí les damos unas herramientas, pero allá el trabajo jurídico, técnico y jurídico no se avanza, que es otro de los mecanismos por los cuales. Y obviamente los argumentos que el diputado Virgilio les expone, no solamente la pandemia, sino el fruto de todas las otras condiciones que generan un contexto, una dinámica difícil, económica difícil, deben de ser el sustento también para esta ordenanza. Entonces sí quisiera que nos contara cómo están avanzando en los cobros persuasivos, coactivos, de la gestión administrativa y jurídica desde la Secretaría, para que por medio de esos instrumentos también se logre el recaudo de los tributos de los que estamos hablando. Bueno, honorables diputados. Doctor Virgilio, sí, la economía del país y del departamento sí continúa afectada. Es ajustar ese anexo técnico en el cual profundizamos en ese tipo de datos como el decrecimiento en la construcción, que obviamente afecta la parte laboral y por ende pues el poder adquisitivo de las personas, e igual el darle la muerte a las empresas pues también hace que el desempleo en el departamento crezca, y lo mismo continúe perdiendo poder adquisitivo todos los
contribuyentes. Diputado Edwin Baraja, nosotros desde la Secretaría de Hacienda tenemos una oficina de cobro coactivo con una abogada de planta, donde pues es la persona, y con unos abogados contratistas que apoyan el tema de cobro coactivo. Dentro de eso, en la exposición de motivos, hablamos de que sí se vienen adelantando procesos dentro de los cuales inicialmente se hace una fiscalización y verificación de que efectivamente ese impuesto o esa deuda esté en ese contribuyente. Y segundo, iniciar los procesos, y los procesos pues surten unas etapas que tenemos que respetar los debidos tiempos y plazos para iniciar ese proceso. Primero se hace el cobro coactivo persuasivo es enviar notas masivas a los correos electrónicos de los contribuyentes, donde los invitamos a ponerse al día en sus impuestos para que se eviten que los intereses continúen creciendo y también se eviten procesos de embargo, de los cuales inicialmente se inicia con el proceso de embargo de cuentas bancarias y del embargo y detención de los vehículos donde estén transitando. Por ende, en esta oficina obviamente se están adelantando, y como les decía, en el histórico que tengo de los 191.000 millones de pesos de cartera, estamos hablando que 147.000 millones se encuentran en cobro coactivo, ya van en una etapa dentro de ese proceso, y de fiscalización y verificación pues ya tenemos un monto inferior, que hablamos de 16.000 millones de pesos, y sin proceso, que no hemos iniciado ninguna actuación, estamos hablando de 27.560 millones. Esta normatividad es clara que el cobro coactivo hay que iniciarlo antes de que se nos cumplan los 5 años de cada vigencia, porque si no perdemos competencia para hacer el cobro. Por ende, pues en nuestra oficina inicia estos procesos para interrumpir el proceso de prescripción y así no generar un detrimento patrimonial al departamento. Doctor José William, le pedimos el favor que, como asesor jurídico de la Asamblea, nos ayude aquí con la ampliación del concepto y su opinión frente a la argumentación que ha hecho el departamento de este proyecto y las inquietudes que presentamos como diputados. Muy buenas tardes a todos los asistentes, especialmente un saludo respetuoso a los miembros de la Comisión Primera, al equipo de Secretaría, a los funcionarios asistentes del Gobierno departamental, a los otros diputados que no son de la Comisión, al equipo de la Presidencia de la Asamblea, y a los demás asistentes y medios que están conectados a esta sesión de socialización y discusión de este importante proyecto de acuerdo. Lo que yo quiero enfatizar, dado también los diálogos que he tenido con el secretario de la corporación, el presidente y algunos miembros de la comisión, es que desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha señalado la doctora Cristina en la exposición que hizo previamente, y lo digo yo en el concepto que emití a la comisión, se dan las condiciones legales para la viabilidad del proyecto de ordenanza, pero en el caso personal digo que se debe mejorar, digamos, los argumentos o los fundamentos de la excepcionalidad que exige la norma para la viabilidad del proyecto.
los miembros de la comisión, especialmente el doctor Huergo, le ha dado en el clavo, si me permiten la expresión, en el punto sobre qué aspectos se deben mejorar. Cuando uno habla de excepcionalidad, contrario a normalidad, está indicando que se deben dar unos elementos que en equidad y justicia de alguna manera están afectando a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y esa excepcionalidad, por ejemplo, la pregunta que hace el doctor Omar Aleisi sobre ¿por qué se dice que en tiempo de paz? Es que en tiempo de paz son las corporaciones las que hablan de los tributos, los definen, los aprueban, porque en condiciones de anormalidad, por ejemplo, en el orden público, si ustedes recuerdan en estos días, con el decreto de excepcionalidad del orden público en el Catatumbo, ahí crearon impuestos y lo hizo fue el Ejecutivo. Ahí no estamos en tiempo de paz. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en teoría en tiempo de paz. Pero han ocurrido situaciones excepcionales que colocan a los ciudadanos en unas circunstancias particulares que de alguna manera impiden el pago, en este caso, de las sanciones y los intereses del impuesto de vehículos. Yo diría que sí. Y de manera puntual, el doctor Huergo ha hecho un listado de esas opciones. ¿Qué es fuerza mayor o caso fortuito? Que es una situación de excepcionalidad. El artículo 64 del Código Civil, cuando hace referencia a esto, no solamente habla de hechos naturales que nadie se esperaba, por ejemplo, crecientes, lluvias terribles, desbordamientos, derrumbes, sino también órdenes de autoridades. Ojo, la orden de una autoridad legítima también es una fuerza mayor. Entonces, voy a colocar ejemplos simplemente para ilustrar. La decisión del tribunal que ordenó unas medidas en el tema de termales. Eso tuvo un impacto económico en una temporada que impidió, por ejemplo, que llegaran turistas a la región norte y oriental de Neiva, con incidencia en otros sectores de la economía como el hotelero, el transporte, las comidas. Yo creo que eso es una situación de excepcionalidad, que también incide en que la gente no pague los impuestos, al menos a tiempo. El tema de los subsidios que tocaba el doctor Virgilio, eso ha afectado de manera específica al sector de la construcción. Entonces, decisiones del gobierno nacional, por alguna circunstancia, también son situaciones de anormalidad, porque si no se han girado esos subsidios de Mi Casa Ya, por ejemplo, u otros subsidios que financien la vivienda, eso incide en el sector de construcción y eso afecta también a toda la cadena de ese negocio, de la construcción, como son los trabajadores, como es el transporte, como son las ferreterías, entre otras que inciden también de alguna manera en que finalmente los obligados a pagar este tipo de impuestos no lo hagamos a tiempo. Y así todos los otros ejemplos que colocó el doctor Virgilio. Entonces, desde la perspectiva de mi concepto, es que se mejore en esas condiciones o esas condiciones excepcionales, porque no es la situación económica del departamento en sí, o sea, ¿qué está pasando dentro del departamento? Sino que hay circunstancias excepcionales ajenas al departamento que han trascendido en los ciudadanos para que ellos no paguen a tiempo y se generen ese tipo de intereses y sanciones. Ahora,
¿por qué es bueno el proyecto? ¿Por qué está avalado por las sentencias que citó la doctora Cristina y también refirió la doctora Diana? Porque es que aquí no está ocurriendo una amnistía. Acá no estamos condonando el impuesto. Acá estamos generando incentivos para que la gente pague rápido. El incentivo es, si usted paga rápido, le rebajamos tal cosa. O si paga un poquito más tarde, le rebajamos, pero en menos condiciones. O sea, en equidad y en justicia, que fueron los términos y principios que citó la doctora Diana, es que la Corte dice que es viable este tipo de incentivos, ¿sí? Y que el competente, pues obviamente es la corporación, en este caso departamental, para ese evento. Entonces, en el marco legal, en el marco de las competencias, la Asamblea es la competente. En el marco de las posibilidades que da la ley para que ocurra este tipo de incentivos y alivios tributarios, también es viable. Lo que pasa es que la norma exige que haya una excepcionalidad. Y es a ese punto en el que yo les pido que hagan en ese proceso de colaboración armónica de los que hemos hablado en otras sesiones entre la corporación y el Ejecutivo para que busquen una mayor sustentación, especialmente en la exposición de motivos, y si es del caso hagan los ajustes que también está proponiendo la comisión en fechas y en otros detalles de pronto que dice el proyecto de ordenanza, para que de esa manera siga adelante, porque yo creo que todos vemos con buenos ojos el trámite, discusión y aprobación de este proyecto de acuerdo. O sea, concretar es establecer estadísticamente o con cifras, como lo dijo el doctor Virgilio, con el DANE, con Camacol, con la Cámara de Comercio. Hay otras agremiaciones, por ejemplo, en materia de salud, que ha habido decisiones que por la no aprobación de la reforma en la salud, pues están interviniendo y están afectando, por ejemplo, unas empresas prestadoras del servicio de salud que tiene trascendencia en toda la cadena del servicio. Y el Huila no es ajeno a eso. Entonces, esas fuentes de datos, de información, es importante acudir a ellas porque yo creo que eso nos daría el mayor soporte que estamos requiriendo y sobre el cual estamos hablando. Creo que esa es mi intervención, doctores. Secretario. Doctor Edwin, quisiéramos de pronto que nos acompañara para... Pero sí está preparado. Doctor Edwin es asesor económico y queríamos que nos ayude con darle claridad desde el aspecto de la sustentación financiera del proyecto. Sí, buenas tardes, diputados de la comisión. Con respecto al concepto económico, pues me voy a referir a tres aspectos en lo relacionado con la perspectiva del gasto, la perspectiva del ingreso y en el tema económico. En cuanto al tema económico, se tomó en cuenta cómo está relacionado con el plan de desarrollo. Dentro del concepto, con el plan de desarrollo por un Huila Grande, se observa que el proyecto de ordenanza es coherente porque le apunta al pilar número 1, que es Alianza para la Seguridad del Buen Gobierno, en el componente Huila financia su futuro, en el sector 45, Gobierno Territorial,
y en el programa Fortalecimiento a la gestión y dirección de la Administración Pública Territorial, Finanzas Públicas. Entonces, de lo que nos presenta el gobierno departamental, pues hacen un análisis del comportamiento histórico del impuesto del vehículo automotor del departamento del Huila con el fin de demostrar cómo ha sido la dinámica del recaudo del impuesto automotor para el departamento del Huila. Ahora, lo que plantea en cuanto a la perspectiva del gasto, el gobierno departamental en esta propuesta con las 3 alternativas que menciona y que ya lo expuso aquí la secretaria de Hacienda, la doctora Diana, esas proyecciones le apuntan al recaudo de 20.262.366.589 pesos. Lo que, digamos, en este caso, en esta iniciativa, hay que tener en cuenta es que aquí se está cobrando el 100% de lo que es el impuesto. En ningún momento se está dando un descuento al impuesto, lo que es el capital. Se están dando los descuentos es a los intereses y sanciones que se han enmarcado del no pago de ese impuesto. Lo que sí vemos, por ejemplo, el que sí paga puntualmente, sí tiene un descuento, es en el impuesto, sí, que es muy diferente aquí. Entonces, aquí no se está descontando nada de impuesto. Eso es, digamos, en cuanto a la perspectiva del ingreso por parte del gobierno departamental, pues pretende recaudar esos 20.662 millones. Ahora bien, como en esta iniciativa, en la perspectiva del gasto, pues aún, digamos, son proyecciones y no está determinado por el gobierno departamental en qué se va a gastar. Pero entonces se supone que a medida que lo que recaude, pues proporcionalmente se va a hacer ese gasto y se van a hacer las adiciones en su momento pues al presupuesto general del departamento. Eso sería, digamos, desde la perspectiva en lo que tiene que ver con el concepto económico y financiero. Gracias. Pues hagamos algo, presidente, deme el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el diputado Virgilio Huergos. Gracias, presidente. Me gustaría que, presidente, pudiese poner en consideración un receso de 5 minutos, presidente, un receso de 5 minutos, para que dialoguemos con el gobierno, digamos que los planteamientos que se han generado por parte de la comisión, por parte del jurídico y lo planteado, propuesta además en la ponencia que actualmente se está discutiendo. Podrían suceder 2 cosas, que hasta que no se generen estas modificaciones, entonces no avancemos en comisión, o 2, que lleguemos a un acuerdo en ese receso si lo consideran necesario y podamos avanzar poniendo en consideración la ponencia, poniendo en consideración el proyecto, pero comprometiéndose el gobierno a hacer los ajustes y modificaciones propuestas. Entonces, presidente, para que su merced lo ponga a consideración.
Pongo en consideración el receso hasta por 10 minutos. Se avisa que está abierta la discusión, se avisa que se va a cerrar. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los diputados miembros de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. 5 minutos.
miércoles. Sí, señor presidente, procedemos a hacer el llamado a lista de los honorables diputados miembros de la comisión primera para levantar el receso. Barajas Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro Silva, Victoria Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Álvaro Alexis. Presente. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Señor presidente, están los 4 integrantes de la comisión. Existe quórum para reiniciar la sesión. Estamos, señor presidente, en el punto tercero de la presentación y aprobación para primer debate de la ponencia del proyecto de ordenanza número 07 del 2025. Presidente, si me permite el uso de la palabra, por favor. Tiene la palabra, diputado Virgilio. Gracias, presidente. Quiero poner en consideración de la honorable comisión, una vez también dialogado con los representantes del gobierno departamental, jurídico y financiero de la Asamblea, la necesidad de poder dar mayor argumento a el proyecto, sobre todo en el componente económico, que suspendamos la sesión y podamos continuar el estudio en la fecha que definamos para que en esta se ponga en consideración la ponencia, porque es que esta ponencia lleva unas consideraciones que se va a ver afectadas con base a los ajustes propuestos el día de hoy, como es que la aplicación de la misma se dé para los contribuyentes morosos año gravable 2024 y anteriores. Ese sería uno de los cambios, y los otros pues ya son los tiempos que se definen cada uno de los meses y de los porcentajes acorde, digamos, a los meses en los que se aplicaría temporalmente estos descuentos. Entonces, presidente, si es tan amable poder en consideración la suspensión de la discusión de la ponencia y levantar pues la sesión. Se pone en consideración la suspensión de la sesión. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. ¿La aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado por los 4 honorables diputados la suspensión de la presente. Sírvase, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General, presidente. Punto número 5, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General, presidente. No hay ninguna proposición. Punto número 6, llamado lista y verificación de quórum. Barajas Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro Silva, Victoria Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente. Huergo Gómez, Virgilio. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de los 4 honorables diputados de la comisión primera. Existe por un deliberatorio y decisorio, presidente, y se encuentra agotado el orden del día. Siendo las 4:10 de la tarde, se da por levantado la sesión de comisión y se cita para el día miércoles 2 de abril a las 7 de la mañana. Notificado aquí en estrado todos quienes están presentes.
Gracias.